Heme aquí. Lección 5. Úsala. Un estudio que te anima a usar la Biblia. Bienvenidos a la lección 5 de nuestro curso. Mi nombre es Jorge y soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Confesional. Es un gusto seguir estudiando este curso con ustedes. Hoy trabajaremos de una manera más rápida. Vamos a ir directamente a la sección de captar. Muchos de aquellos que terminan con una carrera o conocimiento sobre alguna cosa llevan a la práctica esto, pues saben lo que es, saben cómo usarlo y lo usan. Por ejemplo, aquel que ha aprendido un poco sobre electricidad sabe cómo trabajar con ella, sabe cómo hacer un circuito, medir resistencias, qué material usar y cómo usarlo. Este conocimiento le es de utilidad. Si es parte de su vida diaria, él lo va a usar para vivir una y otra vez. Cada vez que se necesita un trabajo o consejo sobre el tema, él es el indicado para darlo, pues conoce el tema y lo pone en práctica. Lo mismo es con la palabra de Dios. Cada uno ha recibido este precioso mensaje de salvación en Cristo. A través de la palabra lo va a compartir con otros, pues él sabe que la Escritura es don y que este don lo puede usar para ayudar a otros. En el mensaje que predicamos solo hay un centro, Él es Cristo. Toda la Biblia nos habla sobre el amor de Dios en Cristo Jesús, un amor que es perfecto y que podemos compartir con otros. En nuestra historia para esta lección encontramos a un hombre haciendo uso de la Biblia y su conocimiento de ella. Él es Felipe, un creyente que sabe de la necesidad que más conozcan a su Salvador. Felipe está predicando las buenas nuevas, anunciando un mensaje que trae paz a los corazones atribulados, el mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús. Felipe no se predicaba a sí mismo, sino a Cristo. Cristo era el centro de su mensaje y el consuelo que daba. Hoy día hay quienes anuncian un mensaje diferente al que traía Felipe. Buscan más el reconocimiento humano o hacer creer a la gente que la verdadera paz de Dios es la riqueza, o el mensaje que predican no es Cristo, sino lo que a sus bolsillos les conviene. ¿Cómo podrá la gente conocer el verdadero mensaje de salvación? Estudiando su Biblia y compartiendo a Cristo, conociendo la palabra de Dios, para que en ella tengan el conocimiento y el mensaje correcto que viene de ella. Ahora veremos esta historia en nuestras Biblias. Esta historia está situada en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 a 39. Puedes leer esta historia de tu Biblia y también puedes verla en el video hecho con dibujos que narra esta historia. Para esta historia, tomamos la Nueva Versión Internacional. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje regresó a su país. Iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me explica. Así que invitó a Felipe a subir al carro y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrebatada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de alguno otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Ahora vamos a repasar la historia que acabamos de aprender con un propósito. Queremos aprenderla bien para poderla compartir con otros. Una manera que usaremos para aprender bien esta historia es usando las preguntas ¿qué?, ¿dónde? Y ¿cómo? Y así aprender la historia bien. Después de contestar estas preguntas, añadiremos un poco más de información a la misma para profundizar. Esta fue la parte de nuestro curso de contar. Ahora iremos a la sección de considerar. ¿Cómo es que Felipe y el eunuco se conocieron?
Respuesta. Dios le dijo a Felipe que fuera por un camino a Jerusalén, y en ese camino conoció al etíope eunuco. ¿Qué había hecho el etíope en Jerusalén? Respuesta. Había ido a adorar. Felipe recibe la instrucción de parte de un ángel de ir por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, y él se pone en marcha, siguiendo esta indicación. Mientras Felipe iba por este camino, se encuentra un etíope eunuco, el cual era tesorero de la reina de su pueblo. Era un hombre con un cargo importante en su pueblo, que había venido a adorar muy probablemente en el atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén. Este era un hombre gentil, o sea, no judío, que había venido a adorar al verdadero Dios. ¿Qué libro venía leyendo el etíope? Respuesta: el libro del profeta Isaías. ¿Qué problema tenía el etíope con este libro? Respuesta: no lo entendía. Y este hombre, mientras va de camino a su casa, va leyendo un libro en especial. Es el libro del profeta Isaías. Mientras este hombre lee este libro, Felipe recibe una instrucción: acércate al carro. Y Felipe lo hace, y al hacerlo, pregunta al etíope: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? A lo que el etíope responde: ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Este hombre estaba leyendo una de las partes más bellas de la escritura, pero no la entendía. ¿Por qué? Porque no había quien le explicara. Pero Dios provee quien le explique. Felipe está allí por mandato del Señor y él conoce el Evangelio. Ahora Dios le da la oportunidad de usar su palabra. ¿Quién enseñó al etíope? Respuesta: Felipe. ¿Qué usó para enseñarle? Felipe usó la palabra de Dios para enseñarle. La Biblia nos dice que lo que Felipe enseñó lo hizo desde el versículo que venía leyendo el etíope en el libro de Isaías. ¿De quién hablaba Isaías? Respuesta: el profeta Isaías hablaba del siervo del Señor, el cual sufrió y cumplió con cada palabra de la cual habla el profeta. El siervo del Señor es Jesús, nuestro Salvador. Después de que Felipe preguntó al hombre si entendía lo que leía, el etíope invitó a Felipe a subir a su carro. El pasaje que leía el etíope era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope tenía sed de conocimiento. Quería saber de quién hablaba el profeta Isaías, si hablaba de sí mismo o de otro. Entonces Felipe enseñó al eunuco de quién hablaba Isaías. Él usó este mismo pasaje para enseñar al etíope de quién hablaba Isaías. Él muestra que el profeta Isaías habla sobre Jesús. Notamos que Felipe usa el conocimiento de la Escritura para anunciar a Cristo, y como resultado de esto, Dios obra la fe en el etíope que escucha las buenas nuevas de Jesús. Su corazón se goza en gran manera y esta fe da frutos. Él desea ser bautizado. ¿Qué fue obrado por Dios en el corazón del etíope? La fe salvadora, la cual obtuvo cuando Felipe usó la palabra de Dios para enseñarlo. Nuestra historia nos dice que él y Felipe seguían su camino. Mientras Felipe lo enseñaba, el etíope ve que hay agua en su camino y pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope desea participar del don de Dios que es el bautismo. Por la enseñanza de Felipe, a través de la palabra de Dios, había llegado a la fe, y Dios le había ayudado a comprender las buenas nuevas de perdón de pecados en Cristo Jesús. Su fe le mueve a querer ser bautizado. ¿Qué hicieron el etíope y Felipe cuando encontraron agua? Respuesta: descendieron a ella, y Felipe bautizó al etíope. ¿Qué pasó con Felipe? Respuesta: el Espíritu lo llevó a otro lado. ¿Qué pasó con el etíope? Respuesta: siguió su camino. Entonces paran el carro en el que iban viajando y el etíope y Felipe bajan al agua para que el etíope reciba el bautizo. Al subir del agua el etíope estaba solo, pues Felipe fue llevado por el Espíritu del Señor y el etíope siguió su camino con gozo, pues se le había revelado la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento a través de la palabra de Dios. Dios usó a Felipe para que él hiciera uso del mensaje salvador, enseñando a otros sobre Cristo. Esta fue la tercera parte de nuestro curso. Ahora pasaremos a la parte de consolidar. Ahora vamos a concluir aplicando la historia a nuestra vida. Cuando aprendemos o enseñamos una historia bíblica,
Queremos identificar problema y solución de la misma, pecado y Jesús. Y profundizaremos con preguntas más detalladas para obtener una respuesta que nos ayude a identificar la ley y el Evangelio. Para esto vamos a recordar qué es la ley y el Evangelio. La ley, lo que Dios demanda que cumplamos a la perfección y que no podemos hacer. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros en un amor no merecido que llamamos gracia en Cristo Jesús. Una parte importante también en la vida del creyente es la parte de la santificación. La santificación es lo que queremos hacer en nuestras vidas movidos por el amor de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña cómo usar la palabra de Dios y el propósito con el que la usamos. En nuestra historia encontramos a Felipe, un creyente que recibe la instrucción de ir a un lugar y él va. En su camino encuentra un hombre, un etíope eunuco, que venía de Jerusalén después de haber adorado. El etíope viene leyendo algo en la historia. Es algo que no entiende. Viene leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo manda a Felipe que se acerque al carro del etíope y él obedece. Se acerca y le pregunta, ¿entiende lo que lee? El etíope le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe comienza a enseñarle a partir de la escritura que venía leyendo. Felipe conocía las escrituras bien y él usa este conocimiento para instruir al etíope en la palabra de Dios. Esto tiene resultado. El etíope cree. Dios nos da su santa palabra con un propósito, esto es, instruir a otros con ella, como nos lo dice San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17, que dice: Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este bendito regalo que es la palabra de Dios es para que la usemos para nosotros mismos, fortaleciendo nuestra fe con el estudio de ella y también para ser faro que muestre a los perdidos en su pecado dónde está su Salvador. Pablo nos insta a ser diligentes en mantenernos en el uso de la palabra de Dios para que, al igual que Felipe, estemos preparados para toda buena obra en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué me enseña a confesar esta historia? En la historia vemos a un creyente siendo diligente en la palabra de Dios, no solo en su estudio, sino en la práctica de la misma. Nosotros, a diferencia de Felipe, no siempre usamos la palabra de Dios como Dios quiere, sino que por flojera nos alejamos de esta fuente de vida. Ponemos trabas para no estar en ella. Pensamos que hay cosas más importantes que hacer que tomar tiempo para alimentar nuestra fe con ella. Somos necios y negligentes, no siempre dispuestos a oír la prédica de buena manera ni aprenderla. Nuestra carne no quiere hacerlo y fallamos a nuestro Dios al no usar este bendito don que Él nos da. ¿Qué buena noticia tiene esta historia para mí? En nuestra historia vemos el verdadero gozo que nos motiva a estar con Dios y su palabra. Este gozo viene del mismo mensaje que le fue explicado al etíope, el gozo del Evangelio, o buenas nuevas que nos anuncia el perdón de pecados en Cristo Jesús. El etíope escuchó el Evangelio, las buenas noticias, y se gozó. Y este gozo produjo frutos. Él quiso ser bautizado. En nuestras vidas hemos oído este mismo Evangelio de paz para nuestros corazones cargados de pecados. Dios ha usado instrumentos, hombres que han venido a nosotros anunciando a Cristo, usando el conocimiento de la palabra que Dios les ha dado y siendo luces de guía para otros. ¿Qué me enseña a pedir esta historia? La historia de Felipe y el etíope nos enseña a dar gracias por aquellos que Dios ha enviado con su santo evangelio a nosotros, usando este bendito don que Dios les ha dado. También nos muestra que así como Felipe, también nosotros podemos usar la palabra de Dios, primeramente para fortalecer y crecer en nuestra fe, y después ir a otros con este mensaje de paz y vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta fue nuestra lección número 5. Vamos a concluir esta lección con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra no ha faltado en nuestras vidas. Tú nos has anunciado a través de tus mensajeros la vida eterna que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que guardes a tus mensajeros para que puedan seguir con la bendita tarea que les has dado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra donde hay vida eterna y paz.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.